Bienvenido a nuestro podcast Profe, no entendí. un lugar donde puedes resolver todas tus inquietudes. Cordial saludo nuevamente aquí en este escenario de Profe, no entendí. Un podcast diseñado específicamente para humanizar esta profesión tan bonita que es el derecho y sobre todo pues nosotros como seres humanos quienes ejercemos esas facultades y ese hacer del todos los días judicial y que nos enfrentamos pues obviamente a todos los retos y a todas estas situaciones que se nos presentan en el ejercicio común. Hoy quien les habla, Jorge Andrés Calderón Velázquez, abogado penalista, y que de alguna manera les quiero compartir pues varias experiencias. Asimismo me acompaña mi compañero de set. Un saludo para todos igualmente, felices de estar en este espacio otra vez, nuevamente retomando la búsqueda, como lo dice el doctor Calderón, de socializar y compartir las experiencias vividas. Mi nombre es Janer Eduardo Ascanio Quintero, abogado especialista en Derecho Penal y con toda la intención de compartir con ustedes tanto las experiencias como los conocimientos aprendidos hasta el día de hoy. Bueno, y el día de hoy pues sí queríamos como desarrollar una génesis de por qué el derecho, o sea, por qué se nos da a los seres humanos, en este caso a usted o a mí, estudiar esta profesión. Yo sinceramente llegué como de paracaídas. Yo ni pensaba estudiar derecho, ni nunca fue contemplado en mi vida. Yo me veía era en otro escenario. Mi sueño siempre era estudiar medicina, pero por cosas de la vida pues no se pudo dar. La segunda opción era estudiar ingeniería y con el grave error de evitar los números dije que iba a estudiar derecho. Y en el derecho me encontré con más números y más enredados. Precisamente por eso también fue parte de mi idea de acudir por el lado del área penal, que también tenía como una coordinación con lo que me gustaba, que era el tema de la medicina. Y durante mi carrera de derecho, pues quise complementar todo y también terminé estudiando investigación criminal, tratando de acoplarme en ese mundo de derecho como a lo que quería o a ese contacto que quería tener con la medicina, y eso fue lo que encontré más factible. Bueno, pero recapitulemos. Wow. Momento, porque es que esto está interesante. Entonces estamos hablando de que primero que nada era medicina, primera opción, Sí, ¿cierto? señor, medicina. Sin embargo, pues ingeniería, pues huyéndole a los números, otro de los que nos sumamos a los números y a huirle a las matemáticas. Sin embargo, pues te diste cuenta de que el derecho pues era una de las opciones que te podían dar en la vida. Creí que era lo que más se me facilitaba por el tema de que, pues, en mi época de estudiante la percepción del derecho era solo leer y entendía que el derecho consistía en solo leer. Porque tenía Bueno, casi. Sí, prácticamente, pero no lo es todo, también hay números. Y bastantes. Entonces, como tenía esa idea en mente de que el derecho era solo lectura y tenía una afinidad con la lectura, pues preferí irme por el camino del derecho. Ya cuando empiezo a ver seguridad social y a ver civil y a ver partición de bienes y a ver todo el tema, ya dije, como que me equivoqué, aquí sí habían números. Bastantes números. Bueno, la historia mía no es tan bonita. Yo creo que ahí sí, en la parte mía sí hay un poco más de drama. Entonces, eso sí pues lo quisiera compartir, y es que, pues como ya estoy grande, usted y yo somos una generación bastante diferente, diría yo. Yo diría que la maluca y la buena. No, la buena y la no tan buena. Pero bueno, ahí básicamente sí la pasión por el derecho sí fue desde mis primeros pasos después del colegio. Siempre quise ser abogado. Sin embargo, pues por cosas de la vida terminé por allá siendo oficial de la policía. Hágame el favor. Hágame el berraco favor. Pero bueno, eso también generó cierta afinidad. Perdón, se me aguó la garganta. Entonces, resulta que estando en ese proceso y demás, allá pues hay opciones de generar ciertas líneas digamos, de estudio. Sin embargo, pues allá
El discurso es básicamente ser oficial y pertenecer a una institución como la Policía Nacional. Sí. Para de contar. Se me dio la oportunidad después de que salí de allá. Pero espérame. ¿Eso en qué año fue? Fue hace muchos años, amiguito. Como para ir haciendo cuentas acá mentales. Bueno, no. Realmente, pues, cuentas mentales. Yo entré a la General Santander en el año de 1997. A la edad de 16 años. Yo tenía 1 año apenas. Imagínese. Qué bendición. Usted dando lidia en la casa y yo pues ya en la calle. Pero sí, más o menos fue la situación. Y graduarme como oficial de la policía en el año 99. Ajá. En noviembre de 1999. Digamos que ahí tuve una gran temporada de juventud. Sí. Que eso se los cuento más adelante. Sin embargo, pues lo que me llevó a estudiar Derecho es porque cuando salí de la policía, que después les cuento por qué salí, resulta que yo quise en su momento adelantar una acción jurídica en contra de esa institución, precisamente por la salida que se me presentó. Y con un abogado, de esos abogados del sombrero, diría yo. Como los de Betty. Betty la fea, se quedan en pañales esos berracos. Perfecto, mi querido doctor. Perfecto, mi querido doctor. Y mi querido doctor dejó vencer los términos Ave María. de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por si no se acuerdan, son 4 meses. Entonces, esos 4 meses se fueron a la basura. Y aparte que se fueron a la basura, pues no pude accionar en contra de la institución para efectos de volver a reintentar esa carrera. Sin embargo, como les digo, es un poquito dramático el por qué dije yo definitivamente voy a estudiar Derecho, y eso fue lo que me impulsó y me llevó precisamente a retomar, digamos, ese entusiasmo que tenía desde muy joven, y volví y arranqué. Pero es que ahí no termina el drama. El drama es que vuelvo y arranco y me tocó volver no pude continuar, me tocó volver a cancelar. Estudié 3 años, cuando el derecho se estudiaba por años. Y estudié 3 años, en tercer año no pude volver a seguir. Yo alcancé a estudiar por años también. Ah, bueno, entonces imagínese. Perdí 3 años porque cuando quise volver a retomar... ¿No te homologaron? No me homologaron porque me dijeron, venga, ¿usted hace cuánto dejó de estudiar? Dejé de estudiar 5 años. Ah, ya. Entonces me tocó volver a arrancar de cero. De cero. Y una universidad por ahí me dijo, no, hágale que de pronto es posible homologarle algunas materias. Y claro que sí, me homologaron barrer y trapear. Porque de resto me tocó seguir de cero. Y así fue mi triste historia hasta que me gradué como abogado. Ya tengo tarjeta. Gracias a Dios. ¿Y en qué año fue eso? ¿En qué año te graduaste? Pues yo terminé materias en el año 2019. Se vino la pandemia. Sí. Y pues digamos que en época de pandemia fue todo, digamos, muy atípico. Y me vine a graduar realmente, digamos, ya en firme en el año del 2021. En ese año 2021 inicié, pues, digamos, como mi vocación ya como abogado. Y pues arrancamos más o menos en esa época ya a ejercerlo de manera, digámoslo así, permanente y como un estilo de vida. A pesar de que seas tan señor mayor ya, Gracias. pues estás muy, muy joven en el mundo del derecho, porque prácticamente ese es el tiempo que yo llevo también. Yo también terminé materias de derecho en 2019, pero solamente me gradué hasta el 2022 porque, no sé, por cosas de la vida empieza uno a trabajar y empieza a ver plata y uno dice, ya el grado para mañana, la tesis para mañana, el otro mes presento la tesis y se me fueron, sí, hasta 2022 que me gradué, se me fueron unos años considerados que estuve laborando en la rama judicial de manera provisional, pero ya en su momento yo dije, no, ya hay que buscar otros caminos y necesito la tarjeta como tal. Entonces veo que no sos tan viejo en el mundo del derecho, estás actualizado. Eso es importante, no sos tan de los abogados. Pero gracias. Por eso no te veo con un traje verde, ni vino tinto. Ni calvo.
Esa. Sí, eso son características, pero no, y le puedo decir otra cosa, entiendo pues que somos especialistas en derecho penal. Bueno, ¿y por qué esa locura del derecho penal? ¿En qué momento se nos ocurre a nosotros entrar en esa especialidad del derecho? Yo la tenía muy clara desde la universidad. Yo también estudié por años y en segundo año, si mal no estoy, yo empiezo a ver materias de penal. Creo que era eh, bienes jurídicamente tutelados. Entonces empezábamos a mirar cada uno de los delitos y como todo estudiante de derecho, esa era el área del derecho que Todos apasionaba. entran a estudiar derecho, mejor dicho, pensando en que, ay, no, vamos a sacar a todo el mundo de la prisión. Es Exactamente. básicamente la primera visión que se tiene del derecho, o por lo menos, pues, Incluso ese ideal. primer año de derecho, preséntese porque está acá, porque quiero luchar en contra de las injusticias, de las privaciones de la libertad y demás. Pero yo sí la tenía clara desde segundo año. Era lo que me gustaba. Y no solamente el tema de los delitos y eso, sino también lo que tiene que ver con la dogmática, de por qué se castiga. O sea, más me gustaba mucho ese tema de profundizar porque siento que el derecho penal permite, o es como el área del derecho que permite conectarse más con la condición humana, con los impulsos de las personas y demás, y eso me apasiona. También, pues a lo largo de la carrera se me facilitó siempre, aunque el derecho penal también tiene números, cuando uno se pone a dosificar pena y eso, pero se me facilitaba. Y era sí, por decirlo así, la única área del derecho que no me daba pereza estudiar. Bueno, esa última frase, me quedo con esa última frase de que no da pereza, es esa pasión, ¿cierto? Bueno, la especialidad de derecho penal, en parte, digamos que vuelve al origen y sí se relaciona mucho con mi primera carrera, que fue, digamos, como esa parte de ser oficial de esa institución y demás. Pero cuando yo retomé nuevamente los estudios de derecho, yo dije, penalista ni por el berraco. Y fue algo que durante toda la línea de la carrera se me dio el énfasis, fue en penal. Y básicamente, pues, dicho por los mismos docentes y por personas muy cercanas, vieron, hermano, su talento es básicamente esa parte penal. Y retomando todo eso, que no solamente es una parte, digamos, general, una parte especial, sino también viene esa parte dogmática, esa teoría del delito. Eso sí realmente me apasiona. Esa parte dogmática y doctrinal, eso me apasiona bastante. Pero adicional a eso, hubo por ahí un comentario de esos que pellizcan el alma. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser abogado de familia o qué? Pero de manera como despectiva. Y en el fondo eso como que me quedó sonando. Y yo no, pues realmente no tengo talento, pues esa otra área del derecho la respeto mucho y demás, pero realmente no es lo que me apasiona, ¿cierto? Entonces sí, me quedo con la pasión. Benny, pero yo te pregunto, vos fuiste oficial, estudiaste Derecho, pero yo tengo entendido que vos tenés otra carrera. Ah, sí, Eso es es administración. ¿Qué Exacto. hace un administrador en Derecho Penal? ¿Cómo hace esa transición, pues? No sé, puede ser el bandido perfecto, no mentiras. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que los números me apasionan, pero me apasionan lo que tiene que ver en la parte financiera. Entonces... Al momento de cobrar, claro está. no, es que a mí, le digo, a mí la universidad no me enseñó a cobrar, la vida sí. Y eso es lo que me dedico ahora, ¿no? Ave María. Yo sí sé cobrar. Listo, si necesitan saber cobrar, me dicen. Porque eso sí lo sé hacer. Entonces, pues sí, Entonces, ¿qué hace un tengo administrador? digamos esas dos experiencias, o digámoslo así, vocaciones. Inicialmente, pues la carrera de la administración me abrió las puertas en la parte corporativa, empresarial. Cuando salí, pues obviamente de esa institución, tuve la posibilidad de trabajar con empresa privada, otras empresas por ahí públicas de capital mixto, bueno, en fin. Y siento yo que aprovechando, digamos, este tema, el derecho es transversal para todas las carreras y para todas las áreas. Creo que incluso el derecho se debería de estudiar hasta por cultura general, porque Totalmente. pues siento que impacta
ahí sí vuelvo y me adueño del término que es transversal, absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, a mí sí me ha servido tener esos dos componentes. Pero pues digamos que por pasión, pues digamos que soy abogado. Si hubiera sido lo que yo hubiese querido, pues yo creo que hubiera sido bombero, pero no bombero de estación de servicio, no, bombero. De los que venden O hubiera almanaques. sido mecánico. Hubiera sido mecánico. Yo creo que si hubiera hecho lo que yo por allá tenía aspiraciones, hubiera llegado a eso. Pero mire, la vida me llevó a ser hoy en día pues un abogado administrador o un administrador abogado, como quiera. Se dan los dos escenarios siempre. Yo te quiero hacer una pregunta. Y ese es un tema que siempre ronda en los círculos sociales, en la familia, o cuando uno empieza a mencionar como que yo voy a ser abogado penalista, siempre hacen la primera pregunta y es, ¿cómo haces para defender delincuentes? Y sabe que hay otra pregunta antes de esa. Vea, ¿usted no le da miedo? Ah, no. ¿Para qué estudiamos entonces? ¿Y yo miedo de qué? Retomando, todas las personas, por más mal que obren, es decir, hasta la peor persona, yo creo que tiene ese derecho de ejercer una defensa técnica. Y ahí es donde nosotros partimos este tema y es que definitivamente existe una razón de ser del derecho penal, que debe ser garantista. Entonces, de alguna manera, eso lo entendemos nosotros, pero para el común de las personas, obviamente, es un tema más ético. Es decir, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a llegar con una persona que ha cometido un delito o una situación muy reprochable para la sociedad? Entonces, yo la verdad es como decir de que yo no sería capaz de untarme de sangre, qué sé yo, de una persona que le surja algo en la calle, no sé. Entonces ahí es donde digo yo, pues el médico o la persona que tiene vocación para la salud dirá, no, a mí no me interesa, yo lo hago así se contagie de algo, no sé. Bueno, a nosotros nos pasa algo similar. Nosotros tenemos cierta afinidad con las personas, indiferentemente cuál haya sido su situación en particular. Entonces eso es lo que rescato de lo que es el derecho. Totalmente. Yo, pues en mi caso personal, yo considero que esa pregunta parte de una premisa o de una premisa falsa o de una falacia, porque se considera que toda persona que está enfrentando un proceso penal, una investigación, ya por ese solo hecho de enfrentarlo, pues es un delincuente. Yo considero que, pues, que así no es, y siempre que me hacen esa pregunta en mis entornos personales, yo pongo el ejemplo o digo como que imagínese que el día de mañana a usted le dicen que usted hizo X o Y cosa, le abren una investigación, usted nunca lo hizo y ya por eso entonces no tiene derecho a ser defendido y tiene que ser condenado y demás. Me pasa mucho con delitos sexuales, porque ese es, no sé si sea mi fuerte o es donde más me manejo, pues en donde he tenido la oportunidad de tener más experiencia y siempre hay un reproche desde ese punto de vista. En ocasiones he llegado también como a la conclusión, porque a veces uno entra como en ese choque interno de que yo sí estudié para hacer este tipo de cosas o yo también Y va a meter la estudiaba. cucharada, esa presunción de inocencia. Yo creo que ese es un tema yo creo que un Es tema de grave, otro capítulo. un tema grave de tocar. Sí, señor. Entonces yo siento a veces, recién salí de la universidad y estaba trabajando, en ocasiones llegaba a la casa traumado, por decirlo así, que no podía ni dormir de las cosas pues, que se dicen, que sucedieron, cómo pasaron y demás. Pero creo que ya logré interiorizar mucho el tema y es, sin importar si es o no delincuente, si hizo o no hizo las cosas, esa labor del defensor va encaminada también en dos puntos de vista. El primero es que esa persona sea realmente condenado por lo que realmente hizo y no termine siendo condenado por un conjunto de cosas adicionales. En eso se basaría esa defensa técnica de que si tiene que ser condenado, que sea condenado con las garantías y con los máximos permitidos. El debido proceso. Exacto. Pero a la vez,
esa labor de la defensa hay que empezar a desdibujarla de que solamente defiende al delincuente, sino que también de manera, como lo decías ahora, transversal, también va encaminada en busca de esa verdad. Entonces, si me están diciendo que mi cliente hizo 20 cosas, pero realmente hizo una, pues yo también le estoy ayudando a las víctimas y a la sociedad. O ninguna. También, o ninguna. claro. Desde ese punto de vista, la labor de la defensa no es solamente tratar de evadirlo, sino es, él hizo una sola o no hizo ninguna, y estamos colaborando con la verdad también para que se busquen a las personas que realmente son responsables. Entonces yo creo, antes me afectaba mucho eso, pero yo creo que ya lo tengo interiorizado y ya siempre que me llega como ese viso ahí de sentirme mal, ese viso moral, yo digo, no, pues que yo no soy nadie para juzgar. Y por ese camino me voy, pensando igual lo que decías de la medicina, los médicos, que también ellos no pueden hacer una distinción de si atiendo a este por buena persona o a este no lo atiendo o no le doy mis servicios y demás. De acuerdo. Y en ese mismo orden de ideas, pues sí hay varias situaciones. Quisiera citar una máxima callejera que nos acompaña a los abogados penalistas, y es que, hombre, nadie está exento de entrar en una situación, digamos, de índole penal. Inclusive podríamos decir que en las familias casi siempre hay una persona por ahí que tiene dificultades con la ley. Y si en esa familia usted no ha logrado identificar quién tiene problemas con la ley, pues el delincuente es usted. Entonces, o ninguno. Tampoco ahí tampoco hay que es que señalar. alguien sí o sí tenga que ser delincuente. Y le tengo hombre. la otra máxima, que yo creo que es supremamente importante, y ahí sí va a levantar alguna rasquiña, pues algunos dogmáticos por ahí. Pero cuando yo hablo ahorita de la presunción de inocencia, pues desafortunadamente aquí se entiende al revés. Y es que se supone que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Pero Sí. aquí desafortunadamente a veces la carga se nos invierte y se presume culpable hasta que se considere o se logre demostrar su inocencia. Totalmente. Entonces, y esas máximas que parece que nos da a veces hasta temor por ahí tocarlas en ciertos escenarios y demás, yo creo que estos espacios son precisamente para eso, para sensibilizarnos y empezar a pensar de que el derecho no solamente se crea en las altas cortes o los operadores judiciales que enmarcan y se embisten como autoridad, sino que empezamos desde acá. Y desde todos los operadores que estamos en este momento en el lado de defensa, pero también aquellos que de alguna manera tienen que reflexionar y darse cuenta de que de alguna manera también hay que obrar de maneras diferentes, y también hay que tener unas bases que de alguna forma también se obren desde la misma norma, y no irnos acostumbrando a estas situaciones como la que estamos planteando, que se empiezan a invertir las cargas, y parece que eso es lo que nos acompaña muchas veces en el ejercicio del día a día. Así es. Y yo creo que la importancia de este espacio es poder compartirles la experiencia, la poca experiencia, porque en lo único en que somos jóvenes, pues yo soy joven en todo. Gracias. Pero en lo único en que compartimos juventud es el tiempo de la experiencia. Pero sí creo que es significativa porque nos ha permitido conocer muchos temas sustanciales que se dan en la calle. Cuando yo estudiaba Derecho, yo creía y tenía la convicción de que lo que dice la norma es lo que se hace. Y juraba y comía moco de que si la norma dice 10 días... Todavía. Pues todavía comes moco. Yo juraba y decía, si la norma habla de 10 días, son 10 días. Y cuando uno sale a la calle a pelear que no se cumplieron los 10 días, le dicen a uno, no, pero venga, es que eso no es así. Entonces, yo creo que con la experiencia acá les podemos compartir de lo que vivimos a diario, de que eso que a mí me decían en el colegio de es que el derecho se aprende en la calle, resultó ser totalmente cierto. Entonces, la idea de ese espacio es que no es desconocer, claro, es a lo que uno aprende en la universidad, porque es realmente importante, pero
No todo lo que en la universidad se aprende se aplica como lo dice la norma, sino es compartirles la manera de a qué nos hemos visto enfrentados y tal vez cómo lo hemos podido solucionar de manera pronta, rápida, con lo que denomina la gente las artimañas o las triquiñuelas de los defensores. Dios mío bendito. Entonces, retomando precisamente el porqué de ese derecho penal y demás, pues hay bastantes mitos que surgen, no solamente inclusive dentro de la comunidad de los que ya somos abogados, sino también de las personas que particularmente nos observan y dicen, por ejemplo, que todo abogado penalista corre peligro. Y vuelvo a lo mismo, entonces no te da miedo ejercer el derecho penal. ¿Qué pasa? ¿Usted por qué? Ay, no, qué pereza. ¿Por qué? Yo te tengo otra, que es muy drástica. Todo abogado penalista es un psicópata escondido. Ay, fue madre. Que le gusta, claro, porque como uno se rodea de situaciones violentas, muertes, todo ese tipo de cosas, entonces a veces lo señalan o lo tildan de que es un amarillista ahí tras bambalinas disfrutando de todas esas situaciones crueles. Ah, no, y también está la otra, ¿no? Y es que, ay, no, todo abogado penalista es rico. Está, mejor dicho, podrido en la plata y en el dinero. O sea, nada en el dinero. No puede abrir la puerta de su casa porque los fajos de billetes no le permiten detrás de la puerta. Yo me imagino que es porque dirán que uno se rodea mucho de delincuentes y de bandidos. Es posible. Yo tengo una que no estoy seguro si sea mito o sea realidad. No sé. Es que si uno pierde el caso lo pueden estar Pelando. mandando para el otro lado. Perdón, desvivir. Pero digo, Bueno, no pero eso sé no si está sea mito. mito o no. Eso No no está sé. mito. Pero bueno, digamos que en últimas, esta profesión, pues todas son riesgosas, creo yo. Todas tenemos alguna situación en la cual podemos acertar o desacertar. Pues yo creo que en eso nadie se salva. Nadie se salva. Pero digamos que sí, incluso otro de los grandes mitos que rodean al abogado, y es que las únicas personas que se jactan de decir de que son oradores expertos son los abogados penalistas. ¿Qué tienes que decir ante eso? Es que yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí porque internamente yo siento mucho que, y eso siento yo que lo da más el derecho penal, y es que cuando uno está en audiencia eso es una puesta en escena. ¿Por qué lo digo? Porque el imparcial, la persona imparcial que está en audiencia, que es el que va a tomar decisiones, pues es un man común y corriente a uno. Es un man que tiene sus mañas, que amanece de buen genio, mal genio, que le gusta tomarse el tintico, que le gusta... Un man común y corriente. Se ponen en la toga y ya les da se invisten de justicia y demás, pero es un man común y corriente. Y en la medida en que uno va hablando en la audiencia o uno va presentando sus posturas, uno le va generando ideas y le va dando mensajes subliminales, bien sea con la entonación, bien sea con los gestos. Por ejemplo, a mí me encanta presentar alegatos de conclusión y meter comentarios, traer citas bibliográficas, traer comentarios. Me gusta mucho usar el Quijote porque de entrada le estoy diciendo yo, como en el Quijote todo eso es inventado, todo eso es loco, y ya yo le estoy sembrando ideas al juez. Entonces yo sí creo, y a veces si en algún momento me llegan a ver a mí bravo en una audiencia o rasgándome las vestiduras, pues no quiere decir que yo esté bravo ni molesto, sino que es que yo estoy en una puesta en escena tratando de sentar una postura, y es que, por ejemplo, no se puede permitir la vulneración de garantías. Pero es muy diferente que yo te diga no voy a permitir vulneración de garantías a que yo diga es que yo no voy a permitir. O sea, ya eso te pone frente a una persona y vos decís, no, eso es un teatro prácticamente. Sí, es cierto, es cierto.
Entonces, pues, como esto tiene tanto de ancho y de largo, pues yo creo que hoy hemos tocado unos temas bastante polémicos. Obviamente, pues es una génesis, un origen, es que sepan con quiénes somos nosotros, de qué manera tomamos decisiones, que claramente lo volvemos y lo ratificamos, pues somos humanos y tomamos decisiones desde lo humano. Aquí no hay nada extraordinario, aquí somos personas con unas competencias, unas habilidades, están a plena disposición de las personas, obviamente quien lo necesite, pero de eso se trata esto, de construir derecho inclusive desde este tipo de escenario. Así es. Y yo sí quisiera aquí dejar una precisión, o como dice uno en audiencia, quiero dejar constancia en audios. La idea de retomar ese podcast y demás, pues va por ese lado de la humanización de la labor de nosotros, de permitirle como a toda la comunidad que se entere que somos, quitarnos ese velo de tanta mentira que se dice, incluso de que esos mitos, por ejemplo, desvirtuarlos, porque yo creo que me ven a mí y no van a creer que, pues, que nado en plata, ni... ¿Vos sí nadas en plata? A veces. Oiga. Entonces, la idea de este podcast es eso, que humanizarlo, conectarnos con la gente, pero también hay que dejar la claridad de que también buscamos tocar temas sustanciales que vemos en la práctica, temas neurálgicos del derecho penal, como temas de tipicidad, tema de dolo, tema de antijuridicidad, de cuándo hemos procedido, con experiencias que a la gente le pueda servir el día de mañana, sobre todo a los estudiantes también, al momento de salir, pues que no se sientan como tan atemorizados, porque en mi caso personal yo estudiaba mucho, pero yo terminé materias y yo no sabía cómo presentar la primera tutela. Totalmente. Y aquí voy a terminar dejándoles una pregunta. ¿Ustedes saben cuáles son las tendencias que a hoy rigen el derecho penal en Colombia? Vamos a ver.